Cordial saludo. Damos inicio a la grabación de este video tutorial correspondiente al tema de evaluación financiera de proyectos de inversión del curso Matemáticas Financieras. Mi nombre es César Augusto Alcázar Sarmiento y bienvenidos a este video tutorial para ahondar lo relacionado con la temática anteriormente mencionada. Entonces voy a compartir la pantalla, en donde pues vamos a abordar inicialmente algunos conceptos relacionados con el tema principal, que es la evaluación financiera de proyectos de inversión. Dentro de ellos tenemos los principales indicadores financieros que podemos tener en cuenta al momento de realizar una evaluación de un proyecto que vayamos a emprender o que esté interesado en invertir la empresa en la que estemos vinculados o algún emprendimiento que queremos realizar. Entonces, es importante aplicar los diferentes indicadores que vamos a abordar en esta presentación. El primero de ellos es el denominado valor presente neto, el cual pues nos permite evidenciar el retorno de los ingresos y la garantía de que se van a recuperar los ingresos que se invirtieron en el proyecto de inversión. Entonces, en este caso, tenemos los siguientes criterios que aquí se visualizan en la diapositiva para poder determinar si es recomendable o no el proyecto de inversión que estamos analizando. El primer criterio es si el BPN o valor presente neto es positivo. En este caso nos indica en este escenario eh, el criterio es si los ingresos producidos garantizan la recuperación total de la inversión. Además, obtienen un rendimiento sobre el capital no amortizable, es decir, que en este caso se aceptaría, es viable la inversión en este proyecto en razón a que los ingresos producidos garantizan la recuperación total en un 100% o más. Se obtiene la recuperación de la inversión realizada. Sí, el BPN es igual a cero, entonces en este caso, pues es indiferente. Sin embargo, pues el inversionista pues es el que decide si toma la decisión de invertir o no, en razón a que posiblemente pues pueda que tenga un mayor riesgo o menor, dependiendo de otras variables que se van a analizar. Sí, pues el BPN en este caso pues da igual a cero. En el caso que el VPN sea menor a cero, entonces en este caso pues sería pues lo contrario del primer criterio del valor positivo, es decir, no es recomendable realizar la inversión en el proyecto que estamos analizando, en razón a que pues no va a haber un valor agregado, no se van a recuperar los dineros invertidos al inicio, entonces por eso se recomienda rechazar el proyecto en atención a que no se va a obtener ninguna recuperación de la inversión. Continuando con otro criterio y otro indicador denominado tasa interna de retorno, el cual pues es un porcentaje de beneficio o pérdida que conlleva pues a determinar si el proyecto también que estamos analizando es viable o no, o es recomendable para realizar por parte del inversionista. También aquí tendríamos los siguientes criterios para determinar o decidir si es viable o recomendable realizar la inversión. Tenemos la tasa interna de retorno o TIR y la comparamos con la tasa de descuento, la cual pues es la tasa que pues espera obtener de rendimiento el inversionista y pues la comparamos con la tasa interna de retorno. En este caso, si la TIR o tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento, se recupera el capital de trabajo invertido y pues se generan excedentes de dinero. Es decir que en este caso pues se recomienda que se acepte la inversión en este proyecto en razón a que pues se presenta este tipo de criterio, ¿no? Cuando la TIR es mayor que la tasa de descuento. Cuando se presenta lo contrario, es decir, que la TIR sea menor que la tasa de descuento, pues se recomienda no invertir, no aprobar la inversión en este proyecto en razón a que pues no se recuperaría el capital de trabajo, no se generan excedentes frente a la tasa de descuento y la tasa interna de retorno, entonces por ello se recomienda no realizar la inversión. Y si la TIR y la tasa de descuento son iguales, entonces pasaría algo similar que con el valor presente neto, pues es indiferente frente a la inversión o no, ya es el inversionista pues quien decide si realiza la inversión, pues depende de otras variables como si hay probabilidades de riesgo mayor o menor, el impacto que se podría tener.
Sin embargo, pues en la mayoría de las ocasiones se recomienda pues no invertir pues de acuerdo al riesgo que tenga la inversión en este tipo de proyectos. También contamos con otros indicadores, entre ellos tenemos el valor anual uniforme equivalente, el cual pues también tenemos algunos criterios frente a la decisión que vayamos a tomar o el inversionista vaya a tomar frente a escoger si el proyecto es viable o no. Entonces, si el VAUE o valor anual uniforme equivalente es positivo, es porque los ingresos son mayores que los egresos, ¿no? Entonces siempre buscamos que los ingresos que se generen del proyecto pues permitan cubrir los egresos y pues se genere algún excedente de dinero frente a la inversión realizada. En este caso, si el pago es positivo, pues se generaría un excedente y por ende pues es viable invertir en este proyecto. Si es al contrario, entonces es decir que los ingresos son menores que los egresos y por tanto no se va a cubrir en su totalidad los egresos incurridos por el proyecto y por ende, pues se recomienda rechazar el proyecto en razón a que no se van a generar excedentes de dinero por el capital invertido. También contamos con el indicador de rentabilidad denominado IR. También pues cuenta con los criterios para poder generar la viabilidad de este indicador en el caso de si el IR es mayor a uno, el proyecto es aceptado. En razón a que vamos a tener, por ejemplo, por cada peso que debemos, un peso igual y pues la idea es que sea un poco mayor a uno, ¿no? Entonces, que nos permita cubrir ese peso que debemos y pues el resto que sea mayor a uno, pues sería el excedente que estamos sobrepasando ese peso que estamos debiendo. Entonces, en este caso, se recomienda que sea aceptado el proyecto cuando el resultado del IR pues sea mayor a uno. Cuando sea menor a uno, pues la recomendación es al contrario, en razón a que no tendríamos ni siquiera un peso para respaldar cada peso que se debe. Entonces, por ende, la recomendación es que sea rechazado el proyecto en este caso. También contamos con el periodo de recuperación de la inversión, PRI. En este, pues se mide el plazo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen el costo o inversión inicial. Entonces, la idea es que este PRI pues sea menor que el tiempo estimado para el desarrollo del proyecto, ya que pues en este periodo pues se recuperaría la inversión teniendo en cuenta pues el plazo que se esté dando, ¿no? Si es menos, pues la idea es dar una aceptación a la inversión en este caso, en razón a que vamos a recuperar esa inversión mucho antes de lo que se estima que se desarrolle el proyecto. Entonces, este sería un indicador para aceptar la inversión en el proyecto. Si el indicador el resultado que nos arroja el indicador PRI es mayor al tiempo que está estimado el desarrollo del proyecto, pues la idea es rechazarlo en razón a que se va a tomar más tiempo para que se recupere la inversión realizada en este proyecto. Y tenemos el PRI descontado, periodo de recuperación de la inversión descontado. En este caso, también es un método de valoración, el cual pues determina el tiempo, al igual que el PRI normal, que una inversión tarda en recuperar el desembolso inicial con los flujos de caja generados por la misma actualizados tomando el valor presente neto de los flujos de caja. Entonces acá es un indicador mucho más cercano, mucho más acertado que el anterior, que es el normal. Entonces, también la idea es basarnos en el resultado de este indicador que va a tener los mismos criterios que el anterior. Si el resultado del PRI pues da menor al tiempo en el cual está expresado el desarrollo del proyecto, pues la idea es poder aceptarlo en razón a que vamos a recuperar la inversión en menor tiempo que el establecido. Y si es menor, pues la idea es poder rechazarlos en razón a, si es mayor, la idea es poder rechazarlos en razón a que pues nos vamos a demorar más tiempo del estimado en el que se desarrolla el proyecto para poder recuperar la inversión que se realizó. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de los indicadores y los criterios que debemos tener en cuenta al momento de realizar la evaluación financiera y su aplicación en algún proyecto de inversión que podamos o estemos pensando realizar, ya sea como emprendedores,
ya sea como líderes dentro de las organizaciones, ya sea como asesores de la gerencia, la cual pues nos pide una asesoría frente a algún tipo de proyecto, entonces podemos aplicar estos indicadores financieros para poder determinar si esa inversión es viable, si se recupera la inversión y pues se satisface la necesidad y la satisfacción y expectativas de los inversionistas. Entonces, ya pues dejando claro o dando claridad frente a algunos conceptos, entonces voy a proyectar eh, un ejercicio para poder ampliar y aplicar lo relacionado con esta información. Entonces acá tenemos el siguiente ejercicio, el cual pues nos dice lo siguiente. Una empresa dedicada a la prestación de servicios ambientales está interesada en incursionar en el proyecto, un nuevo proyecto de cultivos saludables. Para ello se requiere una inversión de 360 millones de pesos. La constitución de la inversión está distribuida en 75% en recursos propios y 25% con una entidad financiera que presta el dinero a un interés del 25% efectivo anual por un plazo de 5 años. Al realizar el estado financiero, mm, se llega al siguiente flujo de caja, ¿no? En millones de pesos. Entonces tenemos acá la distribución de la inversión. En el año cero tenemos los menos 360 millones de pesos y tenemos los flujos netos del año 1 al 5. Acá pues tenemos los diferentes valores correspondientes a esos flujos netos. Para el año 1, 54 millones, 70 millones para el año 2, 180 millones para el año 3, 220 millones para el año 4 y 280 millones para el año 5. Entonces, acá tenemos la información para poder realizar pues, los cálculos más adelante. Seguimos con el enunciado del ejercicio que nos dice el grupo empresarial requiere su asesoría como profesional para la toma de decisiones, si invertir o no en el proyecto y justificar la respuesta. Por tanto, es importante saber que la empresa paga por un impuesto de renta un 35% y que la rentabilidad mínima requerida por los accionistas es 22% anual, es decir, es lo mínimo que los inversionistas esperan frente a la inversión que van a realizar, que pues se obtenga frente a la realización o la ejecución de la inversión como tal. Entonces, son los datos que nos suministra el ejercicio para poder desarrollar y poder calcular los diferentes indicadores financieros. Entonces, el ejercicio nos solicita calcular el costo promedio ponderado de capital WACC, también la rentabilidad del proyecto a través de la TIR, el valor económico agregado EVA y el valor y viabilidad del proyecto. Entonces, son los indicadores que nos están solicitando para poder dar la asesoría y la respuesta frente a la inversión que se espera realizar. Entonces, tenemos acá ya unas tablitas para poder ir diligenciando. En este caso, pues tenemos la inversión, que pues, de acuerdo a lo que nos indica el ejercicio, son 360 millones de pesos. Entonces vamos a digitar los 360 millones de pesos. Y pues también realizar la distribución de acuerdo a los porcentajes de participación que tiene cada una de las inversiones, ¿no? Tanto en recursos propios, que nos dice que es el 75%, y la inversión, el préstamo realizado a la entidad financiera, que es un 25% de los 360 millones. Entonces vamos a realizar la multiplicación. Entonces lo realizamos para los 75 millones, para el 75% y para el 25%. Entonces, los recursos propios corresponden a 270 millones de pesos y la obligación financiera asciende a 90 millones de pesos. Sumando los dos, pues nos daría los 360 millones de la inversión que se está realizando en el año cero del proyecto. Entonces, ya tenemos la distribución porcentual. Nos dice también el costo de la deuda. En este caso, el costo de la deuda es un 25% efectivo anual.
que acá pues, nos lo da el ejercicio, entonces vamos a digitar el 25%. También tenemos otro dato que es el impuesto de renta. En este caso nos dice que se eh, deduce un 35% correspondiente al impuesto de renta, entonces vamos a digitarlo en esta casilla. Y tenemos el costo de oportunidad, ¿no? Que es lo mínimo que espera recibir el inversionista, de acuerdo pues a la inversión que está en proyecto realizar, y nos dice que es el 22% anual. Entonces vamos a digitar 22% en la casilla correspondiente. Entonces ya tenemos los datos también ya extraídos de este enunciado para poder desarrollar y calcular los indicadores financieros. Entonces el primero de ellos y que nos solicita es el costo por medio ponderado del capital WACC. Entonces vamos a digitar aquí los montos correspondientes que acabamos de calcular, específicamente para los recursos propios, que es el 75% de la inversión total. Acá lo calculamos que son 270 millones de pesos. Y la obligación financiera, los 90 millones de pesos. Y acá pues tenemos la sumatoria, ¿no? Entonces vamos a totalizar, que nos da en este caso los 360 millones de pesos. Tenemos la mezcla, entonces la mezcla de capital. Entonces acá tenemos, vamos a sacar la participación porcentual de cada uno de los recursos por el total, ¿no? En este caso, entonces, 270 millones de pesos dividido en 360 y vamos a fijarlo para que nos lo tomen en la siguiente operación. Da 75%, el 25% para la obligación financiera y pues el 100% para el total. Vamos a calcular el costo o a ubicar el costo en este caso para los recursos propios, pues ya tenemos el porcentaje correspondiente. En este caso, pues corresponde a el, en este caso corresponde al costo de oportunidad. Entonces lo tenemos acá, que es el 22%, lo ubicamos. Y para el término de la obligación financiera, entonces sabemos que el costo de la deuda es el 25% efectivo anual. Sin embargo, pues debemos descontar el impuesto de renta, que también la empresa lo debe deducir, y por ende vamos a aplicar la siguiente operación. Entonces tenemos el costo de la deuda y lo multiplicamos por uno menos el impuesto de renta, que en este caso es el 35%, y nos daría en este caso pues un costo de la obligación financiera del 16%, ya que tomamos el costo de la deuda del 25% y le deducimos los impuestos o el impuesto de renta en este caso. Ahora pues, vamos a calcular la ponderación. Entonces vamos a multiplicar la mezcla por el costo que acabamos de calcular para los recursos propios y vamos a igual a jalarlo para la obligación financiera. En este caso, pues, nos da 17% para los recursos propios, un 4% para la obligación financiera y pues vamos a incrementar algunos decimales. Lo sumamos finalmente para calcular el costo promedio ponderado de capital, ¿no? En este caso nos da 20.56, el costo OBOAC, costo promedio ponderado de capital, pues nos indica que es el costo de la financiación tanto interna como externa. La interna pues son los recursos propios, la externa es la obligación financiera que se adquiere con la entidad financiera y pues es la rentabilidad mínima para cubrir el costo de los recursos propios y la obligación financiera y pues también los impuestos que se dedujeron de la obligación financiera como tal. Entonces, esto hace referencia a este cálculo del WACC frente al costo que le generan los recursos propios y la obligación financiera que adquirió la organización para poderse financiar. Entonces, continuamos con la rentabilidad del proyecto a través de la TIR. Entonces, vamos a ubicar los flujos netos de efectivo que tenemos en la parte superior. Entonces, tenemos
En el año 0 tenemos los menos 360 millones de pesos. Trasladamos para así mismo los demás periodos, para el año 1 al 5. Entonces vamos a trasladarlo para obtener allí la información correspondiente, pues poder calcular la tasa interna de retorno. El año 3, año 4 y también tenemos el año 5. Entonces ya tenemos ubicados los flujos netos de efectivo para los años correspondientes al proyecto, el año 0, flujo negativo, y pues tenemos los demás años ya con los valores asignados de acuerdo a la información que nos arroja el ejercicio como tal. Entonces, ahora vamos a proceder a calcular la tasa interna de retorno. Entonces, ubicamos en las funciones financieras la TIR. Entonces, vamos a buscarlas, operaciones financieras, y y buscamos la TIR y vamos a seleccionar todos los flujos netos desde el año 0 hasta el año 5. Entonces, y vamos a aceptar, ¿no? Entonces, en este caso, nos dio una TIR de 25.21%. Y pues acá vamos a ubicar el costo de oportunidad que tenemos ya determinado, que sería el 22%. Y también vamos a ubicar el WACC para realizar pues, una comparación de las tasas que tenemos acá. Entonces, de acuerdo pues a la explicación que damos al inicio, entonces si la TIR es mayor que la tasa de descuento, la tasa de oportunidad, pues esto quiere decir que pues es viable, ¿no? En razón a que pues se va a generar el retorno de la inversión, se va a generar excedentes del capital de trabajo. En este caso pues la, podemos observar que la rentabilidad o la TIR del proyecto es 25.21 y el costo de oportunidad es 22%. Y pues es un poco más bajo el WACC, ¿no? El costo de los recursos que pues tanto propios como la obligación financiera pues debe asumir la organización. Entonces en este caso pues la tasa interna de retorno es mayor frente pues a las dos tasas que estamos revisando, ¿no? Tanto el costo de oportunidad como el WACC. Entonces por ende pues se sugieren realizar la inversión, pues teniendo en cuenta el resultado que nos da la tasa interna de retorno. Seguimos con el valor económico agregado EVA. Entonces, en este caso, este indicador nos permite evidenciar la resta entre la TIR y el WACC, ¿no? Entonces, esta es la operación que tenemos acá en el EVA. Entonces, vamos a restar la TIR, 25.21 menos el WACC. Entonces, en este caso, nos permite evidenciar la rentabilidad adicional que genera un proyecto de inversión. En este caso, vemos que da un porcentaje de 4.64 cuando se hace la resta de la TIR y el WACC. Entonces, en este caso, la rentabilidad adicional que se tiene para este proyecto es de 4.64. Entonces, por ende, y pues ratificando lo que nos ha arrojado los anteriores indicadores, nos permite evidenciar que el proyecto, de acuerdo a este resultado, también es viable en razón a que genera un valor adicional o un valor agregado frente a la rentabilidad que se espera del proyecto como tal. Entonces también el EVA es un indicador financiero que nos permite mm, conocer cuál es ese valor agregado frente a la rentabilidad del proyecto o la TIR y pues el costo de los recursos que pues debe incurrir la organización para poder desarrollar su actividad económica. Y pues en este caso el proyecto que estamos analizando. Continuando, entonces tenemos el valor del proyecto, BNA, valor presente neto. Entonces acá vamos a calcularlo a través de la función financiera. Entonces también buscamos dentro de las funciones financieras, buscamos BNA
Y la tasa, entonces vamos a tomar la tasa que es la tasa de oportunidad. Y dentro de los valores vamos a tomar de los flujos netos del año 1 hasta el año 5 para poder calcular el valor presente neto y damos clic en aceptar. El BNA del proyecto durante los años que está proyectado nos da este valor, 393.327.493 pesos. Y pues esto quiere decir que el BNA es positivo y de acuerdo a los criterios que mirábamos en la presentación, si el BNA es positivo, entonces pues la recomendación es que se realice la inversión del proyecto en razón a que va a generar excedentes de ese capital de trabajo que se invirtió, ¿no? Es decir, se va a generar mayor valor de la inversión y por ende se recomienda pues realizar la inversión. Ya sería un caso diferente si da un BNA negativo, en razón a que pues estaría destruyendo valor, no estaría generando como lo que se espera por parte de los inversionistas, que son quienes eh, ponen el dinero, ponen la inversión, ponen los recursos y por ende lo que se busca es que al contrario de destruir valor, pues se genere valor frente al rendimiento que están esperando los inversionistas. Entonces, por ende, en este caso, el porcentaje, el valor que está dando el BNA, pues es positivo y pues se recomienda realizar la inversión en este caso. Y finalmente, pues tenemos la viabilidad financiera. En este caso, la viabilidad financiera es la resta entre el BNA y el valor inicial, ¿no? El valor inicial que se va a desembolsar, que son los 360 millones de pesos. Entonces, como está negativo, entonces vamos a ponerlo, a ponerle menos también, para que nos dé cuál es la diferencia que hay frente al valor eh, que se va a desembolsar al inicio en el periodo número cero, el periodo cero, y pues también el valor del proyecto, en este caso los 393 millones, es decir, que se genera un excedente de 33.327.493, es decir, que esa es la recuperación del capital o el excedente que se genera de ese capital inicial que se invirtió, los 360 millones de pesos, en razón a que el valor del proyecto es de 393 millones, es decir, el excedente, la resta entre los dos, es lo que se genera de mayor valor agregado, mayor valor frente a la inversión inicial y por ende también es un indicador que nos arrojaría la viabilidad, es decir, que se recomienda realizar la inversión en razón a que pues es viable frente al excedente que se está generando en el ejercicio. Entonces, estos son los indicadores frente al ejercicio que estamos planteando. Como observamos, vemos que todos los indicadores nos dan en términos positivos, todos nos arrojan una viabilidad financiera para que el inversionista pueda realizar y emprender este proyecto. Vemos que todos los indicadores, desde el que iniciamos, desde el WACC, pasando por la tasa interna de retorno, pasando por el EVA, el B, valor presente neto y la viabilidad financiera nos da, pues todos coinciden en que realmente se debe realizar la inversión del proyecto y pues de acuerdo pues a que se satisfacen las necesidades de los inversionistas para satisfacer y contar con esta rentabilidad mínima que es el costo de oportunidad del 22% y pues sobrepasar esta expectativa y pues generar realmente un valor agregado frente al capital inicial que se invirtió o se espera invertir. Entonces, con esto pues concluimos este video tutorial. Espero que les haya servido pues para despejar dudas, para complementar la información relacionada con la aplicación de indicadores financieros, que pues todos no estamos exentos de incurrir en una análisis de inversiones, ya sea de nuestro emprendimiento, ya sea como profesionales en nuestros labores de oficina, de asesoría con nuestros jefes, con nuestros directivos, para poder asesorarlos frente a la inversión que se espera realizar en algún proyecto que se tenga. Entonces es importante
conocer y pues estar indagando frente a la aplicación de los indicadores financieros. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.